Bienvenidos a esta plática acerca de fundamentos de las matemáticas. En esta plática vamos a intentar profundizar un poco acerca del fundamento de las matemáticas, pero no tanto desde una perspectiva formal y rigurosa, como suele suceder en las matemáticas. En otras ramas de las matemáticas, como las más populares, probabilidad, cálculo, álgebra, siempre se procede con el rigor matemático. Y los fundamentos no es la excepción. Hay ramas de las matemáticas que estudian sus propios fundamentos con el rigor matemático y empiezan a deducir resultados muy interesantes. Pero en estas pláticas buscamos ir por otro lado. Solo vamos a tomar ciertos problemas y ciertos conceptos que circundan los fundamentos de las matemáticas y vamos a intentar simplemente pensarlos, intentar que nos impacten un poco esas cuestiones y reflexionarlos desde una perspectiva más ligera. ¿Por qué haríamos esto? La primera respuesta que encuentro es porque es muy interesante. Obviamente es mi opinión, pero yo creo que sí es muy interesante de estudiar. Y la segunda respuesta es que nunca está de más echar de vez en cuando un vistazo a toda esa maquinaria subyacente en las cosas, ¿no? Siempre nos quedamos muy tranquilos por cómo funciona todo, creyendo que funciona y muchas veces tenemos la sorpresa de que no es así, ¿no? Igual con las matemáticas. Incluso la gente que hacemos matemáticas pocas veces nos preocupamos acerca de los fundamentos. Entonces está bueno de vez en cuando entrarle por ahí, ¿no? Bueno, entonces en esta plática vamos a hablar acerca de Euclides. ¿Y quién es Euclides? Es un pensador griego antiguo, por ahí del año 300 antes de Cristo. Entonces, ¿por qué queremos hablar de Euclides? ¿Qué hizo Euclides? Escribió un libro que se llama Los Elementos, y este libro es el que vamos a estudiar hoy. Es una de las primeras obras que se conoce por ser axiomática y deductiva. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero Los Elementos es un libro tratado que escribió Euclides reuniendo todo el conocimiento que se tenía sobre matemáticas en la época, ¿no? Me parece que hay consenso en que Tales de Mileto, que también es el primer filósofo, por ahí del 600 antes de Cristo, hizo el primer aporte matemático. El teorema de Tales es muy famoso en geometría, que se lo atribuye a Tales. Entonces, a partir de Tales fueron desfilando muchos otros pensadores. Hipias, mismo Pitágoras, Arquímedes, Zenón. Entonces fueron haciendo contribuciones a el ámbito matemático y lo que hizo Euclides fue reunirlas todas en los elementos y no solo reunirlas, sino organizarlas, darle ese carácter riguroso, deductivo y axiomático. Entonces es un trabajo muy grande. De hecho, Los Elementos es una obra muy influyente desde que se escribió hasta la época actual, yo diría. Ha influenciado en muchísimas personas, incluso matemáticos, más bien matemáticos e incluso gente fuera del área de las matemáticas. Es una obra muy discutida, pero que ha tenido gran influencia, no tiene duda, ¿no? Entonces, ¿cómo están compuestos los elementos? Los elementos están compuestos por 13 libros. Hablan de distintos temas de matemáticas. Por ejemplo, los cuatro primeros hablan acerca de geometría plana, lo que se conoce como geometría euclidiana. Hay otros libros que hablan también de geometría euclidiana, pero en el espacio. Y otros libros que hablan sobre diversos temas. Cierto tipo de teoría de números, infinitesimales, ahí está metido Zenón, sobre diversos temas. Pero hoy solo vamos a abordar el primero y no todo el primero. De hecho, nada más va a ser la primerísima parte del primer libro. Nos vamos a concentrar más justo porque ahí está lo que se llama como la parte axiomática y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo Euclides abre los elementos? Abre los elementos con 23 definiciones acerca de objetos que utiliza a lo largo de la obra. Después de estas 23 definiciones, da 5 postulados, que son enunciados que él postula, o sea, asume como válidos desde un principio, y justamente esta palabra es muy cercana, hoy en día son sinónimos a axioma, ¿no? Un postulado es un axioma. Esos postulados definen la forma en la que se relacionan los objetos que definimos aquí arriba. Después de estos 5 postulados, da 5 nociones comunes, que son nociones
como su nombre lo dice, que tenemos todos los seres humanos en común, como si nuestro razonamiento tuviera una especie de naturaleza que ya tiene preinsertada cierto tipo de argumentos, ¿no? Que nosotros consideramos verdaderos por el simple hecho de ser humanos. Entonces, después de estas tres categorías, las utiliza para derivar teoremas y proposiciones. De aquí viene el aspecto deductivo que tienen los elementos. ¿Por qué deductivo? Porque esta flecha indica una consecuencia lógica. Después de dar estas tres categorías, sus definiciones, sus postulados y sus nociones comunes, comienza a argumentar resultados, ¿no? Argumentarlo, como decimos, de una manera deductiva, con el famoso modus ponens, ¿no? A implica B. Este, esto es un trabajo muy importante para la época. Eh, es de los primeros trabajos donde se tiene registro de que hace algo tan sistemático y riguroso. Tiene ciertos problemas que son los que vamos a ir platicando, pero aún así es algo muy impresionante. Entonces, aquí se encuentra este aspecto deductivo, ¿no? Después de estas tres categorías, las utiliza para derivar sus resultados. Ahora, aquí hay que mencionar un punto muy importante, que no lo vamos a dejar de mencionar, que está aquí en las definiciones y los 5 postulados. ¿Qué es lo importante de esto? De definiciones y postulados, el orden en el que están presentadas. Primero están presentadas las 23 definiciones y luego los 5 postulados. No el orden como viene en el libro, no es que sea importante que en una página vengan las 23 definiciones y en otra los 5 postulados, sino que ahí se juega entre estas dos cosas una relación algo peculiar, ¿no? Un concepto por ahí que también lo vamos a explorar. Entonces, nos vamos a quedar ahora simplemente con la idea de que lo que va a definir la teoría de Euclides, la teoría axiomática de Euclides, es el orden en el que están presentados. Primero las definiciones y luego los postulados. A esto también vamos a mencionar de una vez el nombre, que va a estar muy presente. A esto Hilbert y otro matemático, que no recuerdo su nombre, también muy famoso, pero ahorita no me acuerdo de su nombre. Estaré diciendo otro si digo uno al azar. Bueno, Hilbert y este otro matemático nombraron a este tipo de teoría axiomática de Euclides como Inalt, Inhaltliche. Es alemán. Como no pronuncia alemán, no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe. Creo que sí se ve bien. Inhaltliche. Entonces, ¿qué quiere decir Inhaltliche en alemán? Quiere decir material o relativo al contenido. Entonces, eh, ¿por qué utiliza esta palabra de relativo al contenido? Porque este orden, eso también lo vamos a ver ahorita, simplemente un comentario, este orden en el que se dan primero las definiciones y luego los postulados, habla de que hay prioridad acerca de definir los objetos sobre los que trabajamos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de definiciones, pero define el concepto de punto, define el concepto de recta. Entonces, por eso se llama material, ¿no? Porque rellena su teoría de un contenido sobre el cual trabaja, sobre, como dijéramos, ciertos objetos presentes en la realidad, ¿no? No en la realidad material necesariamente, sino objetos del pensamiento. Y a partir de definir esos objetos, ya comienza a postular cosas, ¿no? Que es como definir la manera en la que se relacionan lo que aquí arriba definió. Y ahí está la relación que mencionábamos. No es que el simple hecho de las definiciones estar antes de los postulados como en el texto, sino que el hecho de estar las definiciones antes significa que los postulados ya hablan asumiendo que las cosas definidas tienen cierta presencia. Entonces es muy importante y es lo que se conoce como una teoría inhaltiche o material o con contenido. Entonces vamos a hablar ahorita de esto. Primero vamos a dar solo algunos ejemplos de definiciones. Bueno, de todas estas tres categorías de definiciones, postulados y nociones comunes, solo para ver por dónde iba Euclides. Entonces, estas 23 definiciones, la primera definición es la de punto. ¿Cómo define Euclides punto? Y aquí ya empezamos con problemas, ¿no? Justo, y de hecho cualquier teoría, que la mayoría de teorías, hasta científicas que conocemos hoy en día son, eh, les voy a decir, para no mencionar la palabra inaltiche, les voy a decir simplemente materiales, que son teorías materiales, tienen este problema, ¿no? Que es que cuentan, presuponen que todos tenemos una misma concepción de las cosas, que muchas veces resulta ser así porque ya estamos
sujetos a todo el desarrollo que tenemos en nuestra cultura, ¿no? Entonces es muy difícil que dos personas puedan diferir en lo que se refieren como punto. Cualquier persona de casi cualquier edad, de casi cualquier región, va a coincidir con que un punto en el plano es simplemente un punto, ¿no? Entonces, por un lado está bien, porque sí tenemos la confianza de que nos ponemos de acuerdo, pero por el otro no es rigor, ¿no? No es algo riguroso el fiarnos de ese tipo de entendimiento que tenemos entre nosotros, ¿no? Y justamente lo que hacen las definiciones, se supone que lo que según Euclides quiere hacer es esclarecer estas definiciones con definiciones hechas en texto. Pero aún así, si leemos la definición de punto, dice así: un punto es lo que no tiene partes. Bueno, entonces, aunque la haya puesto en texto, no nos dice mucho, ¿no? Un punto es lo que no tiene partes. ¿Y cómo demonios sé qué es un punto a partir de esa definición? Porque yo, por ejemplo, puedo dibujar lo que ya conocemos como una recta y puedo decir que no tiene partes. ¿Por qué tendría partes una recta? ¿Cuáles serían sus partes? Bueno, alguien puede venir y decir, sí, es que una recta sí tiene partes porque si te fijas está construida, sus partes son puntos, ¿no? Pero a partir de eso ya estaría utilizando la noción de punto, la noción intuitiva de punto, ¿no? Entonces hay algo raro ahí que no es riguroso, que es justo, vamos a ver a continuación, por lo que es muy, no atacada, pero es muy cuestionada la obra de los elementos en ese tipo de concepciones. Entonces, esa es la definición de punto. Podemos ver otra definición, que es la de recta. Entonces, Euclides define una recta, bueno, más bien diferencia recta de línea, ¿no? Línea la define como una línea cualquiera y recta posteriormente la define como una línea recta. Entonces da la definición de línea como longitud sin anchura, ¿sí? Que es lo que conoceríamos, o sea, a nosotros ya nos suena muy natural, porque como digo, ya lo tenemos totalmente embebido en el cerebro, ¿no? En nuestras, pues sí, aunque no sean nociones comunes, sí lo vemos ya como una noción común. Entonces, línea es longitud sin anchura. Obviamente nos imaginamos algo así, como es la intención de Euclides de definir una línea, pero la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿por qué todos estamos de acuerdo en que eso es una línea y una línea no puede ser, digamos, eh, pues sí, algo sólido, ¿no? También porque ya tenemos, ya estamos inmersos en todo lo que habla acerca de las tres dimensiones, que utiliza mucho también esa concepción, la de profundidad, anchura, etcétera. Entonces, bueno, esa es la definición de línea. Ah, bueno, y hablando de las definiciones, también tenemos la definición número 5 que habla sobre superficie. Y aquí ya le agrega una dimensión más. Entonces define una superficie, es lo que solo tiene longitud y anchura. Que de nuevo, ¿no? O sea, en la línea utilizó la palabra anchura y aquí le agrega longitud. Entonces, o sea, surgen todo tipo de preguntas, ¿no? Si una línea es longitud sin anchura y una superficie es lo que solo tiene longitud y anchura, ¿se puede tener anchura y no longitud? ¿O sería lo mismo que ser una línea? ¿Sí me explico? O sea, si tenemos dos dimensiones, que es lo que se refiere Euclides, a la que llamamos longitud y anchura, se puede una y no tener otra, o necesariamente se tiene que tener esta antes de esta. Todo tipo de preguntas de esa índole nos surge, ¿no? Y aunque parezca algo tonto el preguntar ese tipo de cosas, es algo muy importante porque justo aquí estamos en el campo no del sentido común, sino del rigor, ¿no? O sea, en las matemáticas, no en esta plática. En las matemáticas ya estamos, ya dejamos el sentido común fuera, ¿no? Justamente en la historia de las matemáticas se han cometido muchos errores por dejarnos guiar por el sentido común. Entonces aquí ya necesitamos rigor. Y este tipo de preguntas no son baladís, ¿no? Sí tienen su importancia. Bueno, entonces esta es la definición de superficie. Tenemos otra que ya se empiezan a poner más complejas y de hecho un poco extrañas. Aquí no sé cómo ponerle. Bueno, sí supongo que la definición es perpendicular, pero lo raro aquí es que ya comienza a hacer algunas afirmaciones, ¿no? Que también hubo algún debate en si era una afirmación o era simplemente
lo definía como un nombre, pero me refiero a lo siguiente. Define, cuando una recta levantada sobre otra recta, es si vamos a hacer el dibujito, como nos dicta la intuición. Entonces, si una recta, tenemos una recta, pero que esta recta está levantada, o más bien empezamos con esta, ¿no? Tenemos una recta que está levantada sobre otra recta y forma ángulos adyacentes iguales entre sí. Entonces estos son los ángulos adyacentes, ¿no? Que justo aquí le pongo la notación de recto porque va a venir a continuación. Bueno, primero vamos a considerarlos así. Estos son los ángulos adyacentes. Entonces, que forma ángulos adyacentes iguales entre sí. Cada uno de los ángulos iguales es recto y la recta levantada se llama perpendicular a aquella sobre la que está. Entonces, aquí ya también hay algo raro, ¿no? Si está postulando directamente desde una definición que estos ángulos por ser iguales van a ser rectos o no. Entonces, es todo un tema esto, ¿no? Y bueno, define entonces que esta recta va a ser perpendicular sobre esta otra de aquí. Entonces así hay muchas definiciones. La 13 define lo que... Más bien la 14. En la 14 define una figura. Entonces, ¿qué es una figura? Para Euclides, dice, una figura es lo contenido por uno o varios límites. También definición que queda muy ambigua, ¿no? Una figura es lo contenido por uno o varios límites. Obviamente podemos empezar desde los ejemplos, que es a lo que se refería Euclides, que podemos tener figuras que sean triángulos, es lo que está definido por uno o varios límites, sí, porque si nuestro triángulo es este, está definido por estos límites, ¿no? Podemos tener un cubo, que también sería una figura, porque está limitada por todos estos límites. Y entonces así podemos ir construyendo cosas, pero obviamente la falta de rigor, la presencia de ambigüedad empieza a desbordar a la definición, ¿no? Porque, ¿qué pensaría? Bueno, eso también es importante mencionar, ahorita lo mencionamos, pero ¿qué pensaría Euclides si alguien hubiera ido con él y le hubiera presentado lo que se llama la trompeta de Gabriel? La trompeta de Gabriel es una... vamos a dejarlo así, simplemente imaginemos que en el espacio, no creo que es más fácil empezar del plano, ¿no? Entonces supongamos que en el plano tenemos la función 1 entre x, que se ve algo así, ¿no? Entonces, esta roja se va acercando, esta roja que es la gráfica de la función, se va acercando a nuestro eje x, pero sin tocarlo, se va acercando asintóticamente. Entonces, si replicamos este brazo por aquí abajo, nos queda algo así, ¿no? Y como estamos en el plano, podemos imaginar que aquí tenemos una especie de aspas, y las hacemos girar. Entonces, una vez que las hacemos girar, esto nos genera ya en el espacio algo así. Eh, digamos algo así, ¿no? Entonces podemos ver que esta figura en el espacio también le pega asintóticamente a este eje y se va haciendo cada vez pequeña, ¿no? Hacia el infinito, pero sin tocar a este eje, ¿no? Digamos es el eje X. Entonces la cuestión con si alguien le hubiera venido a presentar esto a Euclides es, bueno, ¿esto es una figura o no es una figura? Si nos vamos a la definición, nos dice que una figura es lo contenido por uno o varios límites. Y yo puedo poner como límites justamente estos contornos de la figura, ¿no? Eh, pero aún así hay algo raro ahí, ¿no? Porque esto no es lo considerado como figura por Euclides. Y en este caso es muy fácil de ver por qué no, simplemente porque es algo infinito. Y los griegos, en particular Euclides, le tenían aversión al concepto de infinito, ¿no? No tanto como, bueno, sí, como aversión, como si fuera algo imperfecto. Entonces, nunca trataban con el infinito. Vamos a ver ahorita en los postulados que hay algo que se llama extender las rectas, pero sin embargo ellos no tenían la concepción que nosotros tenemos de una recta, como una línea infinita. Entonces, este tipo de problemas no tienen como una respuesta clara, ¿no? Basada en las definiciones que da Euclides. Bueno, vamos a terminar esto de las definiciones simplemente explorando un poco la 23, que es la de rectas paralelas. Entonces, en sus definiciones, observemos con respecto a lo que decíamos antes de la teoría material,
que está definiendo los objetos con los que piensa trabajar a lo largo de la obra, ¿no? El punto, la recta, la superficie, los conceptos también, no solo el objeto, por así decirlo, el concepto, sino también la relación que hay entre ellos, ¿no? Como aquí habíamos visto, la de perpendicular, que una recta perpendicular a otra, que dos rectas sean paralelas. Entonces va definiendo todo este tipo de cosas. Bueno, entonces la definición de paralelas es la siguiente, según Euclides. Son rectas paralelas las que estando en el mismo plano y siendo prolongadas indefinidamente en ambos sentidos, no se encuentran una a otra en ninguno de ellos. Que, obviamente, de nuevo, utilizando nuestro chip previo que tenemos acerca de geometría desde que somos pequeños, tenemos lo siguiente, ¿no? Dos rectas son paralelas si estando en el mismo plano. Entonces tenemos dos rectas y observamos que aquí también empieza a meter esto de que no lo considera infinito, ¿no? Nosotros como rectas las consideraremos de una infinitas, pero el pensamiento griego no es así. Entonces los considera solo como rectas finitas, como segmentos. Entonces dice, ¿qué es ser paralelas? Dos rectas son paralelas si estando en el mismo plano y siendo prolongadas indefinidamente, o sea, puedes prolongarlas tanto como quieras, obviamente no al infinito porque el infinito es malo para los griegos, pero puedes prolongarlas lo que tú quieras en ambos sentidos, indefinidamente en ambos sentidos, y no se van a encontrar una a otra en ninguno de ellos, ¿no? Que es nuestra noción que tenemos de paralelas. Por tanto, que prolonguemos estas rectas, en ninguno de sus sentidos se van a encontrar. Si las rectas no fueran paralelas, por ejemplo, estas dos de aquí, podemos prolongarlas en algún sentido y se van a encontrar. ¿Cómo? Por ejemplo, prolongamos esta de aquí y ya se encontró con la otra, ¿no? Entonces, eso es lo que define para Euclides el ser paralelas. Vamos a dejar por aquí lo de las definiciones. Ya exploramos un poco lo que tenía interés en ver, que es justamente esta ambigüedad, ¿no? En dar los conceptos así y depender más de un acuerdo que tenemos entre nosotros que de una forma más rigurosa. Entonces, después de las definiciones, decimos que da 5 postulados. Entonces, los postulados, como estábamos diciendo, podemos pensarlos como un sinónimo de axiomas. Que los axiomas a su vez son principios, son enunciados, son verdades, digamos, que simplemente se aceptan como válidas sin necesidad de demostración, ¿no? O sea, son como los ladrillos básicos de nuestra construcción. Esos están ahí, son verdad, no podemos dudar de ellos, simplemente asumimos que son verdad y a partir de ellos deducimos todo lo demás, ¿no? Entonces, estos postulados son 5. Vamos a mencionarlos. El primer postulado dice así. No los voy a escribir, solo los voy a leer. El primer postulado dice así. Bueno, los voy a dibujar, ¿no? Eso sí. Postúlese el trazar una línea recta desde un punto cualquiera hasta otro punto cualquiera. Entonces, otra vez, acudiendo a nuestra noción intuitiva, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que si tenemos un punto cualquiera y otro punto cualquiera, podemos trazar una línea recta de este punto a este punto. Entonces es lo que dice el primer postulado. El segundo postulado dice, bueno, es que todos están así, ¿no? El primero es postúlese, bla, bla, bla. El segundo es y, el tercero es y, etcétera, ¿no? O sea que todo lo mismo, todo empezaría con postúlese. Pero bueno, entonces el segundo dice, y prolongar continuamente una recta finita en línea recta. Como decíamos, ¿no? Los griegos no tienen cabida para el infinito, lo que se llama en la matemática moderna como el infinito actual, ¿no? Como la idea de infinito puesta de una vez, sino que se le van acercando con ese tipo de cosas de prolongar indefinidamente, sin considerarlo nunca como el infinito presente. Entonces, el segundo dice, y prolongar continuamente una recta finita en línea recta, que es lo que nos sonaría a que si tenemos una línea, o sea, bueno, aquí todo lo estamos tratando con rectas, ¿no? Pero da igual para el ejemplo. Entonces, si aquí tenemos eh, esta recta finita, la podemos prolongar en ambos sentidos, cuanto queramos, como hicimos arriba, ¿no? Cuanto necesitemos, la podemos seguir prolongando. Luego, el tercer postulado dice lo siguiente, y el describir un círculo con cualquier centro y distancia. Entonces, si tenemos aquí, hay que poner mucha atención en esto. Ahorita lo vamos a mencionar también de forma más detallada, pero dice, describir un círculo con cualquier centro y distancia. Esto de distancia y centro tiene la prioridad que dice el enunciado, es decir, dice con cualquier centro y distancia, o sea, primero necesitamos tener el centro
y luego la distancia. No podemos tener la distancia y luego ocupar esa distancia en cualquier centro. Ahorita, como decimos, lo vamos a explicar un poco más, pero ¿qué es lo que nos dice? Básicamente nos dice que si tenemos un centro, que no, nunca lo dice, pero es obviamente el centro es un punto. Entonces, si tenemos un punto y tenemos cierta distancia, podemos describir el círculo con este centro y esta distancia, ¿no? Entonces, 4. El 4 dice, y el ser todos los ángulos rectos iguales entre sí. Que pues, básicamente es lo que dice, ¿no? Todos los ángulos, no, o sea, si tenemos dos ángulos rectos, estos dos ángulos rectos coinciden. Coinciden porque sí. No lo dice con los demás ángulos, solo lo dice con los rectos, pero eso basta. Con los postulados para deducir gran parte de la geometría, ¿no? Aquí pues no hay dibujito, creo que es bastante claro. Por último, el quinto y el más problemático, si tenemos un poco de tiempo platicamos un poco más acerca de ese, dice, y que si una recta al incidir sobre dos rectas hace a los ángulos internos del mismo lado menores que dos rectos, ese también está muy extenso, ¿no? Entonces, si mejor vamos a dibujarlo desde el principio. Entonces dice lo siguiente, y que si una recta al incidir sobre dos rectas, entonces tenemos dos rectas y una que incide sobre ellas. Sobre dos rectas hacia los ángulos internos del mismo lado menores que dos rectos, que serían los ángulos menores del mismo lado, serían estos, son los ángulos internos de, y otra vez, ¿no? De nuevo cabe ahí la ambigüedad, de qué lado, qué es un lado, o sea, ahí para Euclides podemos entrarle por muchos sentidos, ¿no? A su teoría, que tiene bastantes fallas lógicas, por así decirlo. Pero bueno, nosotros entendemos intuitivamente a qué se refiere con lado. Esto sería como, y de hecho ni siquiera le podemos poner derecho o izquierdo porque podría ser arriba o abajo, ¿no? Pero bueno, entonces entendemos con que estos son los ángulos internos de un lado y estos serían los ángulos internos del otro lado. Entonces lo que nos dice es que si los dos ángulos internos del mismo lado son menores que dos rectos, las dos rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán en el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Entonces aquí, aunque no se vea muy bien por el dibujo, vamos a hacerlo más exagerado. Aquí este ángulo y este ángulo intuitivamente suman menos de dos rectos, porque dos ángulos rectos serían algo así, ¿no? Entonces suman menos de dos rectos, lo que quiere decir es que si extendemos estas dos rectas en esta dirección, se van a encontrar, ¿no? Y obviamente eso pasa gracias a nuestro dibujo. Que también no hemos mencionado eso, lo vamos a mencionar ahorita, pero hubiera estado bien mencionarlo desde antes. Todo este poder que tiene el dibujo, ¿no? El esquema, es algo muy, muy socorrido por Euclides y también es una de sus mayores críticas acerca de su sistema deductivo. Pero bueno, entonces todo esto que hemos estado diciendo desde las definiciones que recaen en la intuición como noción común, siempre tiene que ver con el dibujo, ¿no? En el dibujo podemos posicionarnos, una vez que intuimos lo que es una recta y un punto, podemos hacer un dibujo de eso y deducir cosas a partir del dibujo. No con lógica, ¿no? Simplemente por lo que nos dice el dibujo. Por ejemplo, aquí estamos apelando al dibujo para ver que estos dos ángulos suman menos que dos rectos y estamos apelando al dibujo para ver que si las extendemos de este lado se van a encontrar. Entonces, eso es lo que dice el quinto postulado. Ahora, ¿por qué decimos que es problemático este quinto postulado? Porque históricamente ha sido muy discutido. Desde esos años, en la antigüedad, ya se ponía en duda, porque si podemos observar, todos los demás son algo simples, ¿no? El primer postulado, postúlese trazar una línea recta desde un punto cualquiera hasta otro punto cualquiera, el de extender una línea indefinidamente, el de dibujar círculo con cualquier centro y cualquier distancia, y el cuarto de que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Entonces es algo simple, pero el quinto es algo un poco más complejo, ¿no? Que incluso, por eso se le empezó a sospechar, parecería ser un teorema. Entonces desde la antigüedad se empezó a sospechar que era más un teorema que un postulado, es decir, que con los demás postulados del 4 bueno, del 1, 2, 3 y 4, se podía derivar lógicamente el quinto como si fuera un teorema, ¿no? Entonces desde la antigüedad se intentó, hubo varios intentos, hasta que se dieron cuenta que no se podía, ¿no? No se podía como teorema. Es decir, este enunciado, el quinto postulado, es independiente de los otros postulados. Se tiene que asumir como verdadero o asumir como verdaderos otros enunciados que impliquen el quinto postulado, ¿no?
Entonces, hay muchos enunciados equivalentes. Ah, bueno, también guiado a eso último que estoy diciendo, que hay dos maneras, ¿no? O simplemente metemos esto como hizo Euclides, metemos esto como quinto postulado y ya está. Empezamos a construir la geometría de Euclides. Otra opción es quitar el quinto postulado y empezar a meter enunciados que sean equivalentes. Y de esos hay muchos, ¿no? De hecho, un enunciado equivalente a este quinto postulado es el famoso teorema de Pitágoras, que como es muy conocido, dice que en todo triángulo la suma de los ángulos del triángulo suman 360 grados, ¿no? O bien, en lenguaje de Euclides serían, perdón, 360 no, serían 180 grados, o en lenguaje de Euclides serían dos rectos. Entonces, el teorema de Pitágoras es equivalente al quinto postulado. Si nosotros no metemos el quinto postulado y simplemente tomamos los cuatro primeros y además tomamos el teorema de Pitágoras, se deduce automáticamente el quinto postulado. Y así hay muchos enunciados. Eh, Hay uno que se utiliza también mucho, que es equivalente al quinto postulado, que dice que este es, le voy a poner postulado, no recuerdo si se le conoce como postulado, pero este es postulado de un matemático que se llama Playfair, que dice lo siguiente: si tenemos una recta y un punto fuera de la recta, existe una única recta que pasa por este punto y que además es paralela a la otra recta. Entonces, hay muchísimos enunciados que son equivalentes al quinto postulado en ese sentido, ¿no? Por eso es problemático. Y también despertó mucho interés, no solo en la antigüedad, sino en la matemática más moderna, y de hecho eso hizo que renaciera, digo, perdón, que naciera ramas de las matemáticas que hablan acerca de los fundamentos, como teoría de modelos y otro tipo de cosas, ¿no? Que las vamos a discutir con más cuidado, solo para no estar soltando nombres sin darles un significado, ¿no? Pero bueno, este quinto postulado es muy interesante. Bueno, entonces después de los postulados pasamos a las nociones comunes. Entonces las nociones comunes, como decíamos, son apelaciones al común que tenemos los seres humanos, ¿no? Como una especie de apelación a la naturaleza de nuestro intelecto, que nos permite formular razonamientos automáticamente y universalmente que van a ser siempre verdaderos. Entonces, el primero que nombra Euclides, que ya es conocido desde Aristóteles, es el famoso principio de identidad, ¿no? Que dice que las cosas iguales a una misma cosa también son iguales entre sí. No es otra cosa, como digo, que el principio de identidad. Y bueno, aquí, aunque soy gran fan de pelearme con ese tipo de principios, creo que no, todavía no es una opinión muy popular, ¿no? Es de lo que más, por algo, es de los tres principios fundamentales, ¿no? Principio de identidad, tercero excluido y no contradicción, porque es muy, muy difícil pelearse con ese tipo de cosas, ¿no? Y aunque uno pueda empezar ahí a escarbarle el por qué debemos de dudar de estos, no, no nos convencen a muchos, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos el primero, principio de identidad, que como digo, ¿no? Es aceptado comúnmente, más común, digo, más fácil que los mismos postulados de Euclides, ¿no? Aunque los postulados de Euclides ya dijimos que mínimo del primero al cuarto, el quinto ya es otra cosa, pero del primero al cuarto son muy simples y son fácilmente aceptados. Las nociones comunes están todavía más abajo, ¿no? O sea, es más fácil que las aceptemos como verdaderas. Entonces está la noción común 2 dice lo siguiente: si se añaden cosas iguales a cosas iguales, los totales son iguales, ¿no? O sea, poniéndolo en una notación de igualdad, si digamos alfa es igual a beta, entonces, y se añaden, aquí esto de se añaden tiene también mucha ambigüedad porque se utiliza de un modo geométrico, o sea, en los elementos se utiliza de un modo geométrico y también numérico, ¿no? Entonces, agregar a una recta o agregar a una cantidad, ¿no? Pero podemos pensarlo así. Si alfa es igual a beta, entonces alfa más gamma va a ser igual a beta más gamma, ¿no? Si se añaden cosas iguales a... Se añade algo igual a cosas que ya eran iguales, los resultados siguen siendo iguales. Por mencionar otro, tenemos el quinto, que dice que todo es mayor que la parte, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? No lo sé.
una posible interpretación. Bueno, no lo sé, no solo que no lo sé yo, ¿no? Sino que es muy discutido qué quiso decir con eso. Porque más que nociones comunes, luego hasta confunden más, ¿no? Y hay un gran debate acerca de qué es lo que quiso decir con eso. Pero bueno, un primer acercamiento se podría trabajar como una igualdad, ¿no? Por así decirlo. Como alfa más beta es mayor o igual a alfa, ¿no? Digamos, el todo es mayor o igual que la parte, ¿no? Esa puede ser un primer acercamiento. Entonces, estas tres categorías, las definiciones, los postulados y las nociones comunes, ya vimos que tienen por ahí varias cosas en que fijarnos, ¿no? Al menos en los tiempos modernos no nos convencen del todo. Podemos ver más ambigüedad. Pero bueno, ahí están y a partir de ellos se empieza a desarrollar todos los resultados, los teoremas y las proposiciones, ¿no? Como ya dijimos, enlazándolas de una manera lógica, deductiva. Y bueno, entonces nada más para terminar esta parte acerca de los postulados, las nociones comunes y las definiciones, vamos no, eso lo dejamos por el final. Vamos a hacer tres demostraciones, solo para ver cómo procedía Euclides en los elementos, cómo demostraba sus proposiciones y dónde tiene ese carácter deductivo. Entonces, como dijimos, el libro está compuesto por estas tres categorías que ya estudiamos ahorita y a partir de ellos deduce teoremas y proposiciones. Entonces, su proposición 1 dice lo siguiente, no la voy a escribir, solo la voy a leer. Dice lo siguiente. Bueno, de hecho, sobre todo no se diferencian dos tipos de resultados que tiene. Unos que hablan acerca de propiedades de los objetos, por decir, todos los ángulos internos de un triángulo suman dos rectos. Esa sería la propiedad que habla acerca de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Y otros resultados del tipo más constructivo, ¿no? De, por ejemplo, de bisectar un ángulo, trisectar un ángulo, dado un ángulo de cierta medida se puede trisectar, todo ese tipo de cosas. Entonces, la primera proposición es una de ellas, que dice lo siguiente: construir un triángulo equilátero sobre una recta finita dada. Entonces, ¿cómo lo hace? Y aquí volvemos a mencionar lo de los esquemas, ¿no? Este recurso visual, el dibujito, cómo se vuelve muy importante, casi imprescindible para la demostración que hace Euclides en los elementos. Entonces, Euclides hace lo siguiente: construir un triángulo equilátero sobre una recta finita dada. Entonces, desde un principio, Euclides toma la recta dibujada. Dice, bueno, entonces supongamos que tenemos la recta AB. ¿Cómo construimos un triángulo equilátero? Está muy grande, no va a acabar. Lo voy a hacer más pequeña. Entonces tenemos la recta AB. ¿Cómo construimos un triángulo equilátero sobre la recta AB como base? Vamos a tomar, y aquí ya vamos a empezar a mencionar también lo que no mencionamos antes, que es lo de hacer círculos y también rectas, ¿no? Porque en general se dice que hacer geometría euclidiana es hacer geometría con compás y regla, pero no es un compás como los usuales, ¿no? Que podemos abrir en cualquier lado, tomar la distancia y trasladarlo a cualquier otro lado y dibujar el círculo. Aquí es lo que mencionábamos acerca de la prioridad que tiene postulado, en el postulado 3, recordemos el postulado 3, dado cualquier centro y cualquier distancia, se puede trazar un círculo con ese centro y ese radio, no lo nombra como radio, pero con esa distancia, ¿no? Entonces aquí hay importancia en el orden que tomamos, en el centro, primero el centro y luego la distancia con el que abrimos el círculo. No podemos tomar primero la distancia, por decirlo así. Si tenemos una distancia, que las distancias obviamente las manifestamos como rectas, si tenemos una distancia dada por la recta AB, y un punto C, no podemos tomar en principio la distancia AB y utilizarla para describir un círculo con centro en C, ¿no? Eso sería, obviamente lo podemos hacer sobre lápiz y papel con un compás, simplemente lo abrimos a la distancia de AB y trazamos el círculo en C, ¿no? Pero así no funciona, por así decirlo, el compás euclidiano. El compás euclidiano requiere primero del centro, o sea que tendríamos que pararnos primero en el centro C, definir la distancia con la que queremos hacer el círculo y luego construirlo, ¿no? Entonces, así procede Euclides. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos el triángulo equilátero que tenga como base al segmento AB? Bueno, dice Euclides. Fíjense que todo esto lo dice también con texto, o sea, explicando los pasos,
pero el diagrama no deja de ser necesario en la demostración. Entonces dice lo siguiente: trazamos un círculo o construimos un círculo con centro en A y distancia AB. Después, con centro B, construimos un círculo con distancia AB. Se nos queda algo así. Y aquí viene el salto más sospechoso, que es el siguiente. Tomamos los puntos de intersección, bueno, nada más nos basta con uno. Tomamos un punto de intersección de las dos circunferencias. A ese punto le llamamos C. Luego trazamos por el primer postulado que nos dice que podemos trazar la recta. Bueno, aquí no lo mencioné, pero bueno, utilizando el tercer postulado, que es el que nos habla de los círculos, podemos construir los círculos, ¿no? Luego tomamos el punto de intersección C y ahora, utilizando el primer postulado, podemos trazar la recta de C a A y de C a B. Todavía no lo dijimos, aunque sí viene dado en las definiciones, la definición de un triángulo equilátero. Pero bueno, es lo que conocemos como triángulo equilátero. Un triángulo donde todos sus lados son iguales, ¿no? Miden lo mismo. Entonces, así construido este triángulo, el triángulo ABC resulta ser equilátero. ¿Por qué? BC, por ser un radio del círculo este de aquí, mide lo mismo que BC, que AB. Ahora, AB, por ser un radio de este círculo, mide lo mismo que el otro radio AC. Y aquí podemos utilizar la noción común, que es el principio de identidad, para decir, bueno, si CB es igual a BA y BA es igual a AC, entonces los tres lados son iguales, ¿no? Por lo tanto, este triángulo de aquí sí es equilátero. Entonces fíjense que, y así lo va plasmando Euclides en su prueba, ¿no? Por el postulado 3 trazamos los círculos, luego tomamos la intersección, que es C, de los círculos, luego por el postulado 1 trazamos las rectas que unen AC y BC, y por último por la noción común, concluimos que los segmentos AB coincide con AC y este coincide con CB, ¿no? Sin embargo, aquí está el punto fino, que es cómo sabe o por qué se tendrían que intersectar las dos circunferencias, ¿no? O sea, nada nos dice, ni en las definiciones, nada nos dice algo así como dos círculos trazados en ciertos puntos con ciertas condiciones se van a intersectar en algún punto, ni en los postulados, ni en ningún lado, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe que se intersectan? Si le preguntáramos a Euclides, ¿cómo sabes que estos dos círculos se intersectan en un punto? Euclides contestaría por el dibujo, ¿no? O sea, es evidente porque nuestra construcción del dibujo nos implica necesariamente a que se tienen que intersectar los círculos. No hay forma de que tengas AB, traces los círculos, como los dije, o sea, con distancia AB en ambos centros y que no se intersecten, ¿no? Si no se intersectan es porque los trazaste con una distancia distinta, te diría Euclides. Ahí se ve en el dibujo. Entonces, ahí ya podemos percibir cómo la formalidad no, bueno, como no hay tanta formalidad, ¿no? En la cuestión deductiva, que sí sigue siendo, como había mencionado antes, un ejemplo, algo ejemplar acerca del método deductivo. Lo utiliza muchas veces, ¿no? Utilizando sus postulados, su noción común. Sin embargo, este punto del dibujo es como que, o sea, ya con nuestra visión moderna, ¿no? Antes no había ningún problema. Ahora, la proposición 2, solo para seguir ejemplificando, vamos a decirnos más rápido. La proposición 2 dice, poner en un punto dado, como extremo, una recta igual a una recta dada. Entonces, y de nuevo, Euclides empezaría